Cuando regresé de mi viaje, no podía imaginar la tormenta que me esperaba. Al llegar a mi casa, encontré la puerta cerrada y un aviso de desalojo pegado en la ventana. Mi hogar, mi refugio, estaba ocupado por otros. Mi familia, mi círculo cercano, parecía haber conspirado para sacarme de allí. Sentí una mezcla de incredulidad, rabia y tristeza. Pero había un detalle que me mantenía en pie. La cuenta bancaria seguía a mi nombre. Eso significaba que, aunque me hubieran arrancado el hogar, aún tenía recursos, poder y posibilidades para luchar. En lugar de caer en la desesperación, decidí usar ese poder para recuperar mi vida. Lo primero fue entender quién estaba detrás de esa traición y por qué. La investigación no fue fácil. Descubrí secretos ocultos, alianzas inesperadas y verdades dolorosas. Pero también encontré fuerzas que no sabía que tenía. Esta historia no solo trata de perder una casa, sino de redescubrirse, reconstruir desde las cenizas y tomar el control de un destino que parecía perdido. Y, aunque el camino sería largo, estaba lista para recorrerlo. La primera noche fuera de mi casa fue una de las más largas y frías que he vivido. Sin un lugar fijo, me refugié en un pequeño hotel barato mientras planificaba mis próximos pasos. Sabía que no podía dejar que la traición me venciera. La cuenta bancaria a mi nombre era la llave para recuperar el control, pero también un recordatorio de la lucha que debía enfrentar. Empecé a revisar documentos, extractos y contratos. Descubrí que la familia había realizado movimientos financieros sospechosos, pero no todos. Había caminos legales para actuar. Contraté a un abogado que comprendió la urgencia y complejidad del caso. Mientras tanto, mi entorno cambió. Algunos amigos se acercaron, ofreciendo apoyo. Otros prefirieron mantenerse al margen. Aprendí quién estaba de mi lado y quién no. Pero lo más difícil fue enfrentarme a la soledad y al vacío que dejó la pérdida de mi hogar. Sin embargo, cada día que pasaba, sentía cómo crecía mi determinación. Este no era el final, sino un nuevo comienzo. La batalla apenas comenzaba y estaba lista para ganarla. Los días siguientes se convirtieron en una carrera contrarreloj. Cada llamada, cada reunión con el abogado, cada revisión de documentos me acercaba más a entender la magnitud de la traición. Descubrí que quienes me habían expulsado de mi casa eran personas en quienes había confiado, personas que habían manipulado mi ausencia para sus propios beneficios. Entre pruebas y testimonios, desentrañamos un entramado de engaños y falsas firmas. La cuenta bancaria a mi nombre se convirtió en el centro de la estrategia legal. Con prudencia y determinación, bloqueamos operaciones fraudulentas y comenzamos a recuperar activos. Pero la lucha no era solo legal, era emocional. La rabia, la tristeza y la incertidumbre me acompañaban cada noche. Sin embargo, en medio de esa tormenta, encontré una fuerza inesperada. No solo por mí, sino por quienes me apoyaban. Empecé a escribir un diario plasmando cada pensamiento, cada avance y cada retroceso. Eso me ayudaba a mantener la claridad y el foco. A pesar del dolor, sabía que la justicia estaba de mi lado, y con cada paso me acercaba más a la recuperación de mi vida y mi hogar. La batalla legal se intensificó. Audiencias, reuniones con peritos y enfrentamientos con abogados contrarios formaron parte de mi rutina. Cada sesión en el juzgado era una mezcla de tensión y esperanza. Los días en los que parecía que todo se desmoronaba, recordaba la razón por la que luchaba: recuperar no solo una propiedad, sino mi dignidad y mi autonomía. En paralelo, mi vida personal cambió. Los amigos que antes eran superficiales desaparecieron, los verdaderos se quedaron. Con algunos creamos vínculos más profundos,
apoyándonos mutuamente en esta prueba. En medio de la lucha, conocí a un grupo de mujeres que habían pasado por situaciones similares. Sus historias me dieron valor y perspectiva. Comenzamos a compartir experiencias, estrategias y apoyo emocional. No estaba sola. La cuenta bancaria seguía siendo una herramienta vital. Con su ayuda, pude costear asesoría legal de calidad y mantenerme firme. Aunque los días eran duros, cada pequeña victoria me acercaba al reencuentro con mi hogar y a la reconstrucción de mi vida. La presión comenzó a aumentar cuando mi familia intentó desacreditarme públicamente. Circulaban rumores falsos, mensajes malintencionados y hasta amenazas veladas. Fue un golpe inesperado que puso a prueba mi resistencia emocional. Pero, lejos de derrumbarme, usé esa adversidad como combustible para seguir adelante. Contraté expertos en comunicación que me ayudaron a limpiar mi nombre y a contar mi versión de la historia. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de denuncia y apoyo. Recibí mensajes de personas que habían pasado por situaciones similares y que encontraban en mi historia un ejemplo de lucha y esperanza. Paralelamente, la batalla judicial avanzaba. Documentos se presentaban, testigos declaraban y la verdad comenzaba a salir a la luz. La cuenta bancaria seguía siendo la clave para mantener la estabilidad económica, y gracias a ella pude sostener mi independencia financiera. Poco a poco, sentí que recuperaba el control, no solo sobre mis bienes, sino sobre mi vida. La fuerza interior que había despertado era más poderosa que cualquier intento de derribarme. La recuperación de mi casa se convirtió en un símbolo de mi renacimiento personal. Después de meses de batallas legales, finalmente obtuve una orden judicial que me permitía recuperar la posesión. La emoción al cruzar nuevamente el umbral fue indescriptible. No era solo un espacio físico, sino el refugio de mis sueños, recuerdos y esfuerzos. La familia que me había expulsado ahora enfrentaba las consecuencias legales y sociales de sus actos. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado la batalla, pero las heridas tardarían en sanar. Comencé un proceso de restauración en la casa, no solo de sus paredes, sino también de mi vida. Cada habitación representaba un capítulo de mi historia y cada objeto recuperado era un recordatorio de mi resiliencia. En paralelo, fortalecí mis relaciones con quienes me apoyaron desde el principio, creando una red sólida de afectos y confianza. La cuenta bancaria seguía siendo una herramienta vital para mantener mi independencia y proyectos futuros. Y aunque el camino fue largo y doloroso, supe que había recuperado mucho más que una casa. Había recuperado mi dignidad y mi poder. Con la casa recuperada y los procesos legales en marcha, decidí que era momento de mirar hacia adelante. Inicié proyectos personales y profesionales que me permitieron reconstruir mi vida con propósito y pasión. Empecé a escribir, plasmando en palabras la experiencia vivida, con la esperanza de ayudar a otros que atraviesan situaciones similares. Además, fundé un grupo de apoyo para mujeres que enfrentan conflictos familiares y pérdida de bienes, creando un espacio seguro para compartir, aprender y fortalecerse juntas. La cuenta bancaria, que había sido mi salvavidas, ahora también financiaba estos proyectos de crecimiento y solidaridad. En el ámbito personal, retomé relaciones importantes y cultivé nuevas amistades basadas en la confianza y el respeto. La traición que una vez me había derrumbado se transformó en el motor que impulsó mi renacer. Y así, paso a paso, construí una vida más auténtica, plena y llena de significado. Durante esta nueva etapa, enfrenté también la necesidad de perdonar.
no solo a quienes me habían expulsado de mi hogar, sino también a mí misma por momentos de duda y vulnerabilidad. Entendí que el perdón no es un acto de debilidad, sino de liberación. En encuentros con terapeutas y en círculos de apoyo, trabajé para sanar las heridas emocionales y reconstruir mi autoestima. La cuenta bancaria, aunque importante, no podía comprar la paz interior que buscaba. Encontré en la meditación, la escritura y la conexión con la naturaleza herramientas poderosas para ese proceso. Mi casa, ya restaurada, se convirtió en un santuario donde cada rincón reflejaba esa transformación interna. Amigos y familiares cercanos notaron el cambio y eso fortaleció mis vínculos. Aprendí que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la capacidad de amar, perdonar y seguir adelante con esperanza. Y así, con gratitud y serenidad, continué mi camino hacia una vida plena y auténtica. En este camino de sanación, también surgieron nuevas oportunidades laborales. Gracias a mi experiencia y mi historia, fui invitada a dar charlas motivacionales y a participar en programas de televisión y radio. Compartir mi testimonio me permitió no solo ayudar a otros, sino también reafirmar mi propia fuerza. La cuenta bancaria, una vez un símbolo de mi independencia económica, se convirtió en un recurso para financiar proyectos de empoderamiento y educación. Colaboré con organizaciones que apoyan a personas que atraviesan situaciones similares, creando redes de solidaridad y esperanza. La familia, aunque con cicatrices, comenzó a recomponerse en otros términos, no con todos, pero sí con quienes estaban dispuestos a sanar y construir desde el respeto. Entendí que, aunque no siempre podemos controlar las acciones de los demás, sí podemos elegir cómo responder y qué camino tomar. Y ese aprendizaje fue uno de los regalos más valiosos que esta experiencia me dejó. Llegó el día en que cerré definitivamente ese capítulo doloroso. La casa restaurada brillaba con luz propia, pero más importante aún, yo brillaba desde dentro. Había atravesado la tormenta, enfrentado la traición, luchado por mi dignidad y ganado. La cuenta bancaria a mi nombre seguía siendo un símbolo de mi independencia, pero ahora comprendía que el verdadero poder residía en mi capacidad de resiliencia, amor y perdón. En una ceremonia íntima, rodeada de amigos, familiares y compañeros de lucha, celebré no solo la recuperación de mi hogar, sino el renacer de una mujer que se negó a ser vencida. Compartí mi historia, no como una víctima, sino como un ejemplo de fortaleza y esperanza. Sabía que el camino no siempre sería fácil, pero estaba preparada para enfrentarlo con el corazón abierto y la mirada firme. Y así, con gratitud y determinación, cerré la puerta al pasado y abrí las ventanas a un futuro lleno de posibilidades y sueños por cumplir. Después del shock inicial de encontrarme fuera de mi propia casa, pero con la cuenta bancaria aún a mi nombre, comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. No se trataba simplemente de recuperar un espacio físico, sino de reivindicar mi dignidad, autonomía y vida. La traición fue profunda y desgarradora, pero no podía permitirme caer en la desesperación. Desde el primer instante, decidí tomar el control y utilizar todos los recursos a mi alcance para buscar justicia y restaurar mi vida. Mi primer paso fue contratar a un equipo de abogados expertos en derecho familiar y financiero. Sabía que enfrentaba a personas que conocían muy bien los entresijos legales, por lo que necesitaba un respaldo sólido, estratégico y profesional. Durante semanas, analizamos minuciosamente contratos, escrituras, movimientos bancarios y otros documentos legales.
Lo que descubrimos fue un entramado complejo de manipulaciones, firmas falsificadas y maniobras para despojarme de mis bienes mientras estaba ausente. La traición había sido planeada con frialdad y precisión. Mientras los asuntos legales avanzaban, la soledad se convirtió en mi compañera constante. Muchos amigos y conocidos se distanciaron, incapaces o temerosos de tomar partido en medio del conflicto familiar. Sin embargo, también surgieron apoyos inesperados. Personas que habían atravesado situaciones similares, grupos de mujeres que luchaban por recuperar su lugar y compartían experiencias. Estas redes de solidaridad me brindaron fuerza y esperanza, siendo un refugio vital para mi alma en medio de la tormenta. Cada día era un desafío emocional y mental. La ansiedad, la tristeza y la rabia se mezclaban con una férrea determinación de no rendirme. Empecé a llevar un diario donde plasmaba mis pensamientos, avances y retrocesos, ayudándome a mantener la claridad y el enfoque en mis objetivos. Además, comencé terapia psicológica para fortalecer mi salud mental, aprender a manejar el estrés y la incertidumbre y reconstruir mi autoestima. El control sobre la cuenta bancaria resultó crucial. A través de ella pude financiar los costos legales y mantener mi independencia económica mientras luchaba por recuperar mi hogar. Esa cuenta no era solo un símbolo de poder material, sino una herramienta vital para mi supervivencia y empoderamiento. La batalla en los tribunales fue dura y prolongada. Cada audiencia era una prueba de resistencia, cada negociación un campo minado de emociones. Mi propia familia, que me había expulsado, ahora intentaba desacreditarme con rumores maliciosos y acusaciones falsas. Pero mi equipo legal y yo estábamos preparados. Presentamos pruebas contundentes, testimonios de expertos y evidencias claras de las irregularidades cometidas. Simultáneamente, mi vida personal experimentó una profunda transformación. Aprendí a confiar en mí misma y en mis decisiones, a dejar atrás el miedo y la culpa que me habían paralizado. Descubrí que el perdón no era un acto de debilidad, sino una liberación que me permitía avanzar y sanar. Poco a poco, reconstruí mi red de apoyo, fortaleciendo vínculos auténticos y dejando atrás relaciones superficiales y tóxicas. Este proceso me llevó a convertirme en una mujer más fuerte y consciente, capaz de enfrentar cualquier adversidad con valentía y claridad. La recuperación de mi casa no era solo un objetivo legal, sino un símbolo de mi renacimiento personal y emocional, un testimonio de que incluso en las peores circunstancias es posible reconstruirse y emerger con mayor fuerza. Recuperar mi hogar no fue simplemente abrir una puerta y volver a caminar por los pasillos de una casa que alguna vez me perteneció. Fue un proceso doloroso, emocionalmente intenso y, a la vez, profundamente transformador. Cuando el juez firmó la orden que me permitía retomar la posesión legal del inmueble, una parte de mí sintió alivio, pero otra no podía dejar de preguntarse cuánto daño invisible había quedado detrás de aquellas paredes. Al poner la llave en la cerradura por primera vez tras tantos meses, mis manos temblaban. No sabía si iba a encontrar un lugar vacío, un campo de batalla o simplemente los restos fríos de una vida interrumpida. Al entrar, me invadió un silencio abrumador. El eco de mis pasos parecía devolverme las voces del pasado, discusiones, risas, promesas rotas. Todo estaba tal como lo habían dejado, pero ya nada era igual. Caminé lentamente por cada habitación, tocando los muebles, revisando los cajones, intentando identificar qué cosas seguían allí por costumbre y cuáles habían sido desplazadas por el rencor. La cocina aún tenía marcas del uso, pero no del cuidado.
Mi dormitorio, aunque intacto, ya no era refugio, sino ruina emocional. A pesar del dolor, sabía que debía comenzar de nuevo. Contraté a un equipo de restauración, no porque la casa estuviera físicamente deteriorada, sino porque yo necesitaba transformar ese espacio en un lugar nuevo, libre de memorias dolorosas. Cambié colores, moví muebles, abrí ventanas que habían estado cerradas por mucho tiempo. Cada elección decorativa no era superficial, era una afirmación de que estaba viva, que podía crear belleza donde antes solo había quedado vacío. Pero incluso con la casa renovada, las emociones persistían. Me sentaba sola en el salón y sentía cómo el pasado intentaba apoderarse de mí, susurrando reproches, dudas, lamentos. Fue entonces cuando comprendí que no bastaba con recuperar lo material. Debía sanar el alma de ese lugar y la mía. La cuenta bancaria, que aún estaba a mi nombre, se convirtió en un escudo protector. Gracias a ella pude pagar no solo abogados y restauradores, sino también sesiones con terapeutas, libros de sanación, talleres de autoconocimiento. Empecé a escribir de manera sistemática, no solo un diario, sino también reflexiones profundas sobre lo vivido. Lo que comenzó como un acto terapéutico, pronto se transformó en la idea de un libro, un testimonio real que pudiera ayudar a otras personas en situaciones similares. Me puse en contacto con editoriales, recibí propuestas, algunas comerciales y otras honestas. Elegí aquella que me respetaba como autora y como mujer. Así nació el primer borrador de Volver a casa, un texto que mezclaba experiencia, dolor y esperanza. Mientras tanto, la reacción de mi entorno fue mixta. Algunos familiares buscaron reconciliación, tal vez por culpa, tal vez por conveniencia. Otros se mantuvieron distantes, atrapados aún en su propia narrativa. Yo decidí establecer límites firmes. No se trataba de guardar rencor, sino de proteger lo que tanto me había costado reconstruir. Aprendí a decir no sin culpa y sí con conciencia. Mis amigos verdaderos se hicieron más presentes. Organizábamos cenas, salidas al teatro, caminatas por el parque. Me reconecté con placeres simples y profundos, como cocinar sin prisa, leer al atardecer, aprender a tocar un instrumento. También me involucré en voluntariados. Visité centros de mujeres víctimas de despojos legales. Hablé en encuentros comunitarios. Participé en foros de justicia patrimonial. Mi historia, que comenzó con vergüenza, ahora se convertía en fuerza colectiva. Descubrí que muchas personas habían vivido algo parecido, pero no tenían recursos ni voz. Me comprometí a ser ese altavoz, a transformar el dolor en propósito. En un aniversario de mi regreso, invité a mis amigos más cercanos a una velada íntima en casa. Serví platos caseros, adorné cada rincón con flores frescas, encendí velas aromáticas. Al levantar mi copa, dije: no celebro solo haber vuelto a esta casa, celebro haber vuelto a mí misma. Gracias por ser testigos de mi renacimiento. Las lágrimas fueron inevitables, pero esta vez no de tristeza, sino de gratitud. Y así, con cada día que pasaba, esta casa dejaba de ser escenario de traición para convertirse en templo de renovación. Cada grieta reparada, cada pared pintada, cada risa que resonaba en su interior, era prueba viva de que una mujer, incluso después de perderlo todo, puede reconstruir su historia ladrillo por ladrillo, sin pedir permiso, sin pedir perdón, simplemente siendo libre. Volver a tener mi casa era una victoria, sí, pero también un comienzo incómodo. Por mucho que hubiera restaurado paredes y muebles, las heridas emocionales seguían abiertas, latentes. Me enfrentaba a la extraña sensación de habitar un espacio que, aunque me pertenecía legalmente, me resultaba ajeno.
Era como vivir en la casa de una versión anterior de mí misma, una mujer que había confiado ciegamente, que había dejado la puerta abierta, que no había imaginado el nivel de crueldad que puede esconderse detrás de una sonrisa familiar. Decidí entonces que no bastaba con habitar, tenía que reinventar mi relación con ese lugar. Empecé a cambiar rutinas. Si antes desayunaba en la cocina, ahora lo hacía en la terraza. Si antes dormía en la habitación principal, ahora transformé la antigua sala de lectura en un nuevo refugio personal. Pinté un mural, instalé estanterías con nuevos libros, cambié los cuadros y compré plantas. Muchas plantas. Ellas no me juzgaban ni recordaban el pasado. Me daban oxígeno, calma y una sensación de crecimiento silencioso que necesitaba como el aire. Pero no todo era interiorismo. A nivel legal, aún quedaban flecos sueltos. Algunos bienes que me correspondían seguían en disputa. La cuenta bancaria, aún bajo mi control, era motivo de tensiones. Recibí llamadas, mensajes amenazantes, incluso visitas inesperadas de familiares que reclamaban su parte. Aprendí a blindarme. A cada intento de manipulación respondía con documentos, con fechas, con evidencias. Me volví experta en contratos y jurisprudencias, en cláusulas y tecnicismos. No por gusto, sino por necesidad. Me había convertido en la guardiana de mi propio legado. A nivel emocional, empecé a revisar las narrativas que me habían acompañado toda mi vida. ¿Por qué había sido tan confiada? ¿Por qué había permitido que otros tomaran decisiones por mí? ¿En qué momento confundí amor con sumisión, generosidad con entrega absoluta? En terapia, descubrí patrones que venían de lejos, de la infancia, de generaciones anteriores, mujeres que callaban, que cedían, que servían sin pedir nada a cambio. Me propuse romper con ese ciclo. No quería repetir historias, quería escribir una nueva, una donde yo fuera autora y protagonista. Y así nació un nuevo proyecto, un taller para mujeres que habían vivido traiciones patrimoniales. Lo llamé Raíces Nuevas. En un salón alquilado los sábados compartíamos historias, lágrimas, estrategias legales y, sobre todo, esperanza. No éramos víctimas, éramos constructoras de segundas oportunidades. Y en cada sesión, entre café, cuadernos y abrazos, volvíamos a nacer un poco. En paralelo, continué escribiendo mi libro. Ahora no solo hablaba de mi historia, sino de las de ellas, con su permiso, claro. El texto se enriquecía con voces múltiples, diversas, valientes. La editorial lo recibió con entusiasmo. Me propusieron presentarlo en ferias, traducirlo, convertirlo en audiolibro. Yo, que me había sentido invisible, ahora era escuchada, leída, citada. Una noche, al volver de uno de los talleres, me senté en el sillón del salón, ese mismo que en su día fue testigo de silencios dolorosos, y me di cuenta de que ya no tenía miedo. El miedo se había ido, o al menos ya no mandaba. En su lugar había respeto, por mí, por mi proceso, por lo que había logrado sola. Lloré, sí, pero de alivio, porque por fin entendía que no necesitaba que nadie me devolviera nada. Todo lo que era mío ya estaba dentro de mí. Esa fue la verdadera reconquista, no la casa, no la cuenta, sino la certeza de que la vida, incluso cuando parece derrumbarse, puede ofrecer segundas oportunidades si tenemos el coraje de construirlas desde dentro. Las semanas pasaban y, con cada día que amanecía en aquella casa que había aprendido a reclamar como mía, sentía que una nueva etapa se consolidaba. Ya no me despertaba con sobresaltos, ni con el temor de que alguien irrumpiera para quitarme lo que por derecho me pertenecía. Me levantaba temprano, abría las ventanas, dejaba que el sol inundara las habitaciones y preparaba café mientras escuchaba música suave.
Aquellos rituales simples se habían convertido en un ancla emocional. Eran mi forma de decir aquí estoy y no me iré. Pero la tranquilidad exterior no siempre reflejaba la batalla interna. Algunas noches los recuerdos regresaban con fuerza, imágenes, palabras, momentos congelados en el tiempo me visitaban como fantasmas. No eran solo memorias, eran heridas que aún dolían, cicatrices que no se veían, pero que ardían al contacto de ciertos pensamientos. Me preguntaba con frecuencia, ¿cómo alguien puede expulsar a otra persona de su propia casa con tal frialdad? ¿Cómo se construye tanta crueldad bajo el mismo techo? Fue entonces cuando entendí que la sanación no era lineal. Había avances y retrocesos, días luminosos y otros en los que todo parecía derrumbarse. Y eso estaba bien. Me permití sentirlo todo, sin juicio, sin prisa. Aprendí que llorar no era señal de debilidad, sino de humanidad, que el enojo podía ser canalizado en acciones, que la tristeza podía transformarse en poesía, en arte, en verdad. En paralelo, Raíces Nuevas crecía. Lo que empezó como un pequeño taller se había convertido en un colectivo con alcance nacional. Mujeres de distintas ciudades se comunicaban con nosotras, compartían sus historias, pedían ayuda. Establecimos una red de abogadas voluntarias, psicólogas, trabajadoras sociales. Hicimos alianzas con organizaciones, buscamos financiamiento, capacitamos líderes. Yo, que me sentí una vez sola y olvidada, ahora era parte de un tejido vivo que resistía y crecía. Mi libro, por su parte, fue publicado y tuvo un impacto inesperado. Me invitaban a entrevistas, podcasts, ferias literarias. Recibía cartas y mensajes de personas que se sentían vistas por primera vez, hombres y mujeres, jóvenes y mayores. Algunos lloraban al leer, otros se inspiraban para tomar decisiones pendientes. No me lo esperaba, pero lo agradecía con humildad y responsabilidad. A nivel personal también empecé a abrirme a nuevas experiencias. Volví a salir, a conocer gente, a permitirme sentir sin miedo. No buscaba reemplazar nada ni llenar vacíos, solo compartir. Y en ese compartir encontré personas maravillosas, amistades profundas, vínculos honestos. Incluso me sorprendí sintiendo algo más por alguien. Fue extraño, hermoso y por momentos aterrador, pero no huí. Esta vez me quedé, con cautela, con sinceridad, porque entendí que merecía amar sin renunciar a mí. Mi casa, que había sido escenario de tanto dolor, ahora era hogar de encuentros. Allí hacíamos lecturas, cenas con música en vivo, proyecciones de cine, reuniones con mujeres que se convertían en amigas. Las paredes ya no guardaban ecos del pasado, sino risas, conversaciones, proyectos. Cada rincón tenía una planta, un libro, una vela encendida. Era un espacio vivo, como yo. Y así, en medio de ese renacer, comprendí algo fundamental. No se trata solo de volver a lo que tenías, se trata de crear algo mejor, más verdadero. No quería mi vida de antes, quería una nueva, y poco a poco, día tras día, estaba construyéndola, con mis manos, con mi voz, con mi historia. Un día cualquiera, mientras organizaba unos papeles en la biblioteca, encontré una vieja carta que nunca llegué a enviar. Estaba dirigida a mí misma, escrita en los primeros días después de ser echada de mi casa. Era un intento desesperado por no perder la cordura, un ejercicio de supervivencia emocional. Al leerla, me di cuenta de cuánto había cambiado. Esa mujer rota que derramaba tinta con la esperanza de no desaparecer ya no era la misma. Había evolucionado, había renacido, había aprendido a sostenerse. Pero esa carta me recordó también que el dolor no debe ser olvidado, sino entendido. Guardarlo sin procesarlo es como tener una herida cubierta pero infectada.
Entonces, decidí volver a escribirle a esa versión antigua de mí, no para revivir el sufrimiento, sino para abrazarlo con compasión. Le dije que estaba bien haber tenido miedo, que no era débil por haber llorado, que gracias a su resistencia, hoy yo podía respirar con paz. En ese ejercicio de introspección también entendí que mi historia no solo se trataba de injusticia y traición, se trataba de reconstrucción, de amor propio, de fuerza silenciosa. Muchas veces me habían preguntado por qué no simplemente pasaba página. Y la respuesta era clara, porque cerrar capítulos no es olvidar, es integrar. Y yo necesitaba integrar todo lo vivido para ser completa. En esos días comencé a organizar un retiro para mujeres. No era religioso ni espiritual en el sentido estricto. Era un espacio de pausa, de reconexión. Lo llamé Volver a ti. Conseguimos una casa en el campo, rodeada de árboles, con una cocina grande y rincones para escribir, leer o simplemente respirar. Durante un fin de semana nos reunimos 30 mujeres. Hablamos, cocinamos juntas, lloramos, reímos, sanamos. No había jerarquías ni programas rígidos, solo escucha, ternura y verdad. Aquella experiencia me marcó profundamente. Ver a otras reconstruirse me ayudó a seguir reconstruyéndome. En mi entorno, el respeto hacia mí se consolidaba. Ya no era la que fue echada, sino la que regresó. Mis logros no eran solo personales, eran colectivos. Cada mujer que conocía mi historia y encontraba en ella un espejo, se convertía en parte de este nuevo camino. Me escribían desde otros países, querían replicar los talleres, traducir mi libro, invitarme a dar conferencias. Yo aceptaba algunas, rechazaba otras. No por arrogancia, sino por salud. Había aprendido a cuidar mis límites, a no perderme en el hacer constante, a dejar espacio para simplemente ser. Mi relación con la casa también evolucionó. Ya no era una prueba constante, era mi espacio, mi refugio. Planté un árbol en el jardín delantero, un jacarandá. Me dijeron que tardaría en florecer, pero cuando lo hiciera sería impresionante. Me pareció una metáfora perfecta. Lo cuidaba cada mañana. Era mi recordatorio silencioso de que las raíces profundas necesitan tiempo y amor. Y así, entre talleres, lecturas, nuevos vínculos y tardes tranquilas, comprendí que no hay victoria más grande que vivir en paz contigo misma, que no importa cuánto te arrebaten si tú sabes quién eres, que el hogar más importante es el que construimos en nuestro interior y ese nadie puede quitarlo. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el parque cercano a casa, me encontré con una mujer mayor que intentaba leer un mapa turístico. Se veía confundida y sin pensarlo demasiado, me acerqué a ofrecerle ayuda. Aquel gesto tan simple se transformó en el inicio de una conversación que duró casi 2 horas. Ella era una viajera solitaria de otro país, y mientras compartíamos nuestras historias de vida, me di cuenta de que mi relato ya no era doloroso de contar. Lo relataba con calma, sin lágrimas, como quien narra una lección aprendida desde el alma. Fue en ese momento que comprendí que la herida había cerrado. Esa conversación casual me inspiró a crear algo nuevo, una serie de encuentros abiertos al público, bajo el nombre de Historias que nos sanan. Invitaba a personas con relatos significativos, no para victimizarse, sino para reflexionar y aprender. Lo hacíamos en la biblioteca local, con entrada libre, y cada encuentro terminaba con una ronda de preguntas y abrazos sinceros. Aquello creció más rápido de lo que imaginé. Las historias se multiplicaban y con ellas, las conexiones humanas reales. Mientras tanto, mi vida seguía floreciendo. Recibí una propuesta para adaptar mi libro a un documental. Al principio dudé. Exponerme visualmente era distinto a escribir,
pero entendí que ponerle rostro a la resiliencia también era necesario. Participé en las grabaciones, recorrí lugares clave de mi historia, hablé frente a cámaras con honestidad. El resultado fue conmovedor. Cuando se estrenó, muchos espectadores me escribieron diciendo que, por primera vez, sentían que alguien les hablaba directo al corazón. En mi casa, el jardín florecía con fuerza. El jacarandá ya tenía brotes. Las flores aún no, pero su sombra comenzaba a proyectarse. Me gustaba sentarme bajo él con una taza de té, simplemente a mirar el cielo. No necesitaba más. Mi paz estaba ahí. No era una emoción eufórica, sino una serenidad profunda, estable, casi sagrada. También empecé a retomar proyectos postergados. Volví a pintar, a escribir cuentos breves, a explorar nuevas recetas. Organicé un pequeño club de lectura en mi barrio, donde debatíamos textos y compartíamos vida. Cada actividad era una celebración de lo que había recuperado. Mi tiempo, mi energía, mi voz. Un día, una de las mujeres del colectivo me dijo: «Tu historia es una antorcha. No alumbra solo tu camino, alumbra el de muchas». Aquella frase me quedó grabada, no por vanidad, sino por responsabilidad. Supe entonces que debía seguir contando, creando, acompañando, porque si había una misión que este proceso me había revelado, era esa: ser luz donde hubo sombra, ser puente donde hubo abismo, y así, sin darme cuenta, había construido algo mucho más grande que una recuperación patrimonial. Había construido comunidad, conciencia, sentido. Mi historia personal se había transformado en un motor colectivo de cambio, y ese legado, humano, emocional, ético, era mucho más valioso que cualquier propiedad. El otoño dio paso al invierno, y con él una introspección más profunda. Las mañanas eran frías, pero acogedoras. Me despertaba antes del amanecer, encendía la estufa y me envolvía en una manta con una taza de café caliente. Era un ritual íntimo, silencioso. El mundo aún dormía, y en ese silencio yo escuchaba con más claridad. Reflexionaba sobre el camino recorrido, sobre el dolor que ya no dolía igual, sobre el aprendizaje que no podía enseñarse, solo vivirse. Había dejado de preguntarme por qué me pasó todo aquello y comencé a preguntarme para qué. El documental comenzó a circular en festivales. Recibí mensajes desde distintos rincones del mundo. Mujeres de distintas culturas me contaban que su dolor tenía forma similar, aunque los idiomas fueran distintos. Me enviaban cartas, fotografías, incluso dibujos de sus hijas que veían en mí a una figura de resistencia. Esa conexión humana, profunda, me hacía llorar de gratitud. Lo que alguna vez fue mi vergüenza, ahora era puente y espejo para otros. Decidí entonces ampliar raíces nuevas hacia espacios rurales. Había muchas mujeres que vivían situaciones similares en el campo, sin acceso a información o asesoría legal. Viajé a comunidades pequeñas, llevé libros, armamos círculos de confianza bajo árboles, en patios, en escuelas prestadas. Allí también encontré sabiduría, historias de lucha silenciosa, de supervivencia cotidiana, de una fuerza ancestral que se heredaba sin palabras. Me sentía humilde ante ellas y aprendía más de lo que enseñaba. Mientras tanto, mi casa seguía siendo un refugio abierto. No era raro que sonara el timbre y al abrir encontrara a alguien con flores, una torta casera o simplemente un abrazo. Se había convertido en símbolo de esperanza para muchos. A veces me sentía abrumada, pero nunca sola. Aprendí a descansar, a poner límites, a decir hoy no sin culpa. El equilibrio era una práctica diaria, no una meta lejana. También inicié un nuevo proyecto personal, un libro de cuentos basado en historias que había escuchado en los talleres. No eran ficciones, eran vidas reales narradas con un velo poético.
Cada relato era una joya, una herida transformada en arte. Lo escribía lentamente, con cariño. No tenía prisa, solo verdad. Un día, al regresar de uno de los encuentros en el interior, me encontré con una sorpresa en la puerta de mi casa, una carta de mi hija. Era breve, pero sincera. Decía que necesitaba tiempo, pero que había comenzado a entender lo que había pasado, que había visto el documental, que quería hablar sin exigencias, sin promesas. Mi corazón se encogió. No esperaba esa carta, no la buscaba, pero la recibí con ternura. Le respondí con lo mismo, con verdad, con calma, con la puerta entreabierta. No sabía qué ocurriría después, pero ya no necesitaba controlar los desenlaces. Había aprendido a confiar en los procesos, a soltar lo que no dependía de mí, a abrazar lo que llegaba, sin miedo. Y así, mientras las hojas caían y los días se acortaban, yo seguía creciendo por dentro, con raíces fuertes, con ramas abiertas. Había dejado de ser la mujer que perdió su casa, para convertirme en la mujer que construyó un hogar dentro de sí y lo compartió con el mundo. Las primeras nevadas llegaron tímidas, cubriendo el tejado de mi casa con una capa blanca y suave, como si el invierno quisiera proteger, no congelar. Caminaba por los pasillos, descalza, con una taza de té entre las manos, y me sorprendía la paz que sentía. No era ausencia de problemas, sino presencia de equilibrio. Por fin entendía la diferencia. Mi hogar, antes escenario de rupturas, ahora era testigo de reconstrucciones, no solo mía, sino también de las vidas que se tocaban con la mía. La carta de mi hija había abierto una ventana que permaneció cerrada durante mucho tiempo. No forzamos ningún encuentro inmediato, solo mensajes breves, esporádicos. Me contaba que había empezado terapia, que hablaba con su esposo sobre lo que habían hecho, que también él comenzaba a asumir responsabilidades. Eran palabras tímidas, pero valientes. Yo respondía sin juicios, no para borrar lo ocurrido, sino para construir desde otro lugar. Una tarde se presentó en mi casa. Llevaba en las manos un ramo de flores que alguna vez me gustaban y los ojos cargados de miedo y esperanza. La invité a pasar. Nos sentamos en silencio frente al ventanal. Hablamos poco, nos miramos mucho. Las palabras vinieron después, con lentitud, con pausas. Ella lloró. Yo también. No nos prometimos nada, solo dejamos de pelear. Ese fue nuestro primer acto de reconciliación. Aquello no significaba olvido, significaba madurez. Asumir que podemos herir y ser heridas, que podemos fallar y pedir perdón, que el amor, si es verdadero, se reconstruye, no se exige. A partir de ese encuentro, seguimos hablando. A veces tomábamos café fuera, a veces caminábamos por el parque. Nunca volvimos al pasado, pero tampoco lo negamos. Lo aceptamos como parte del camino. Mientras tanto, mis proyectos continuaban. El libro de cuentos tomó forma. Lo titulé Voces que brotan. Cada relato tenía nombre de flor. Era mi homenaje a aquellas mujeres que florecían desde el dolor. La editorial decidió publicarlo en formato impreso y digital, y la preventa fue un éxito. La gente ya no solo me reconocía por mi historia, sino por lo que creaba a partir de ella. Eso me llenaba de gratitud. Recibí también una invitación para participar en una cumbre internacional sobre justicia y género. Al principio dudé. Era un escenario grande, con figuras importantes, pero acepté. Subí al escenario con mi historia, mi voz y mi verdad. Hablé sin miedo, y al terminar, muchas personas se acercaron a agradecer, a compartir, a seguir construyendo. Entendí que había llegado a otro nivel de impacto. Ya no solo acompañaba, también inspiraba. El jardín de mi casa, a pesar del frío, seguía verde. El jacarandá, en su quietud invernal, era ahora mi compañero silencioso.
Lo observaba cada día con paciencia. Sabía que volvería a florecer, igual que yo, igual que tantas otras, porque la vida tiene ciclos y si aprendemos a respetarlos, podemos renacer una y otra vez. La primavera llegó con una fuerza inesperada. Las primeras flores aparecieron tímidamente en el jardín, pero el jacarandá, ¡oh, el jacarandá! Un día, sin previo aviso, estalló en una nube de flores lilas. Desde la calle se veía majestuoso, como una corona viva anunciando que algo importante había florecido ahí. Lloré al verlo, nenún número de tristeza, de asombro, de belleza, de haber llegado hasta aquí. Mi hija vino a verlo, se quedó quieta, contemplándolo. Luego me miró y dijo: «Parece que siempre estuvo esperando que todo sanara». Asentí. No necesitábamos más palabras. Había entre nosotras una paz suave, una conexión nueva. No éramos las mismas, pero tampoco extrañas. Éramos dos mujeres que decidieron volver a elegirse, con cuidado, con respeto, con verdad. Esa primavera también marcó el inicio de nuevos ciclos. Raíces Nuevas abrió su primera sede física, una casa modesta pero luminosa, con una biblioteca comunitaria, un jardín con mesas de trabajo y una sala para encuentros y talleres. La inauguramos con una ceremonia sencilla, pero poderosa. Cada mujer que asistió plantó una semilla en el jardín. No sabíamos qué crecería, pero sabíamos que florecería, como nosotras. Publicaron una segunda edición de mi libro y recibí propuestas para traducirlo al inglés, al francés, al portugués. Una cineasta me escribió con una idea para una película basada en voces que brotan. Acepté, no por ambición, sino porque cada historia merecía seguir viajando, tocando corazones. Mi casa, mientras tanto, se volvió más hogar que nunca. Abría sus puertas a encuentros, a cenas compartidas, a retiros breves. Había siempre flores frescas, música suave, aromas de pan recién horneado. La cocina volvió a ser corazón, el salón, espacio de lectura y conversación, los cuartos, rincones de descanso y creación. Ya no era una casa recuperada, era un hogar reescrito. Una mañana de domingo, al ver el jacarandá desde mi ventana, me senté a escribir una carta. Esta vez, a mi yo futuro, le conté todo lo vivido, todo lo sentido. Le hablé de la caída, del dolor, pero sobre todo del renacer. Le dije que no olvidara nunca que incluso cuando todo parece perdido, una semilla silenciosa está echando raíces en la oscuridad y que florecerá, tarde o temprano, con paciencia, con amor. Guardé esa carta en un sobre, la até con un lazo lila y la dejé en mi escritorio. Era mi forma de cerrar un ciclo, no con punto final, sino con punto y seguido, porque sabía, lo sentía en la piel, que aún quedaban muchas historias por vivir, muchas voces por escuchar, muchos jacarandás por ver florecer.